Las dos banderas. La verdad detrás de la caída del muro de Berlín. Capítulo 3. Apuestas arriesgadas. Las insulsas glorias del bloque comunista recibieron a mediados del año 1980 una contraofensiva inesperada. En Polonia se originó una protesta popular contra el régimen comunista de Edward Gierek. Pero los polacos no pretendían una sublevación armada ni mucho menos, sino simplemente apelaban a un derecho fundamental, que era la libertad sindical de los trabajadores. Se estaba gestando, en efecto, una crisis que ponía en peligro la situación vital de muchos obreros y campesinos. Edward Gierek, el jefe comunista, consciente de ello pero sin el apoyo de un personal capacitado para solventar el problema, apeló a la burocracia de la cabeza imperial en Moscú, conforme a lo establecido en el Pacto de Varsovia. La respuesta del Kremlin, sin embargo, fue del todo desinteresada, pues ni con el mismo pueblo ruso se daba abasto. Los sindicalistas aprovecharon esta coyuntura para levantarse y protestar contra la indolencia del régimen, pues lo sentían como un imperativo fundamental. Pero claro que esta reacción no provenía únicamente de una conciencia social, sino que hundía sus raíces en una conciencia religioso-nacional, que tenía como incentivo el encuentro llevado a cabo un año atrás con su compatriota el Papa Juan Pablo II. Por ello, se trataba de una defensa respaldada por la fe y la cultura, dos pilares aún no derruidos, pese a toda la masacre que conformaba el cuadro de su historia desde 1939. Había llegado pues la hora en la que el mismo Karol Wojtyła había querido involucrarse, y a la que no faltaron ánimos dispuestos a enfrentarla. El primero de ellos, con toda certeza, lo era el arzobispo de Varsovia, el cardenal Wyszynski, gran veterano en la lucha contra los abusos del régimen. Él mismo había denunciado años atrás la manipulación de la Iglesia del Este por parte de la agencia Pax de la que ya se ha hablado. Afortunadamente, pese a todas las presiones que había tenido que sobrellevar, estaba decidido a llevar la vanguardia espiritual del nuevo movimiento, que tomó el nombre de Solidaridad. Entre los hombres comprometidos con la causa, destacaba en primer lugar un electricista de familia numerosa llamado Lech Walesa. Leonid Brezhnev tomó inmediatamente cartas en el asunto. Las presiones y amenazas a Gierek por parte del Kremlin repicaron en Varsovia. Sin embargo, no consiguieron menguar el ánimo de los sindicalistas ni de la Iglesia, que estaba tan acostumbrada ya a semejantes contestaciones. Entonces el jefe comunista se vio ante un serio dilema: o aplicar la represión al estilo soviético, o hacer caso omiso pero con discreción a las indicaciones recibidas de la cabeza imperial y pseudo-legalizar el nuevo sindicato. Optó más bien por la segunda vía, convencido de que la ilusión de los huelguistas se vendría pronto abajo. Era como dejarla morir de hambre. Y buscando también lavarse las manos de cualquier crimen, pues su puesto al frente del gobierno de Polonia estaba llegando a su fin. Al conocer tal determinación, el Papa Juan Pablo II le envió una carta de agradecimiento, destacando la actitud, la única hasta entonces, a favor de la justicia social. Desde este momento, Wojtyła se mantuvo constantemente informado sobre la marcha de Solidaridad, convencido de antemano de que Dios daría los pasos necesarios hacia la consecución definitiva de la libertad. En efecto, el sindicato comenzó su actividad en dos importantes núcleos industriales del país. Uno estaba en la propia capital bajo el amparo de Wyszynski, y otro en Gdansk, la ciudad de los astilleros Lenin, donde precisamente residía la familia de Lech Walesa. La actividad del sindicato, del todo pacífica, no preocupaba demasiado al régimen, que a finales de 1980 se encontraba en fase de cambios. Sin embargo, sí comenzó a llamar la atención de todo el mundo una vez que el Papa lo había destacado en forma pública. Fue entonces cuando muchos países occidentales manifestaron su apoyo a la causa polaca. Incluso, el mismo presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, durante su visita a Roma, alabó dicha actuación como heroica, tanto por parte de los polacos como de su artífice, Juan Pablo II. Y al llegar el año de 1981, las perspectivas sobre el tema de la paz se incrementaron favorablemente en Occidente, con la llegada al frente del gobierno de los Estados Unidos de Ronald Reagan, un hombre mucho más carismático que Carter y más adiestrado también por los años en el arte de la diplomacia. Nada más iniciar su mandato, tuvo como una de sus principales prioridades en política exterior la de optimizar relaciones ya establecidas con el Vaticano. Y el empeño de Occidente, configurado podríamos decir por las fuerzas espirituales y políticas, estimuló aún más el de los sindicalistas. Fue todavía en enero de ese año cuando Lech Walesa, junto con algunos colegas, se presentaron a manera de delegación en Roma y pidieron una audiencia al Papa. Este lo recibió gustosísimo, y al final de la misma, confesó su admiración por el electricista y sus compañeros. Estos a la vez se sintieron sumamente confortados y reanimados. Walesa quedó, según ha reconocido, impresionado del interés que Juan Pablo II había mostrado por el movimiento,
durante aquel primer encuentro personal que sería el primero de muchos. De nuevo aparecía clara la actitud comprometida del Papa Wojtyła en materia social. Él era el primero que había apostado por solidaridad desde el que pronunció aquellas premoniciones en su tierra 2 años atrás, aquello de que el Espíritu Santo debía infundirse y renovar Polonia. Nada de ello era ajeno a su responsabilidad espiritual, como más tarde resaltaría en la encíclica Laborem Exercens, desarrollando el tema del trabajo humano en su dimensión original de forma magistral. Todo ello tomando pie además de su experiencia directa como obrero en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En esta encíclica destacaba que los movimientos de solidaridad en el campo del trabajo, de una solidaridad que no debe ser cerrazón al diálogo y a la colaboración con los demás, pueden ser necesarios incluso en relación a las condiciones de grupos sociales que antes no estaban comprendidos en tales movimientos, pero que sufren, en los sistemas sociales y en las condiciones de vida que cambian, una proletarización efectiva, o más aún, se encuentran ya realmente en la condición de proletariado, la cual, aunque no es todavía conocida con este nombre, lo merece de hecho. Pero en Moscú la situación estaba ya candente. Por las oficinas del Kremlin circulaban toda clase de rumores. Se llegaba a hablar de una guerra de los aliados, es decir, Reagan y Wojtyła contra el comunismo, y de todo un aparato para organizar la sublevación popular en Polonia, Solidaridad. Lo cierto era que las intervenciones del Papa les parecían ya intolerables, sobre todo por la tonalidad con que decía las cosas y el entusiasmo que con ello provocaba, especialmente en sus viajes. Había llegado la hora de ponerle un alto si no querían comprometer un futuro que aventajara el crecimiento de su liderazgo incómodo. Basta, se dijeron los comunistas. Entonces la KGB, la Agencia de Investigación Secreta, ideó un siniestro plan de